Así que si tú tienes tu Biblia, vámonos para Jonás capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 10. Y quiero compartir este mensaje, hermano, titulado Desde el vientre del pez, porque tú que me escuchas fácilmente puede estar pasando lo mismo que se encontraba pasando Jonás. Así que vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todos tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeame el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Mira cómo termina este pasaje. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Y hoy quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, este mensaje, porque quizás usted se encuentra como se encontró Jonás en el vientre de un pez, o quizás tienes un familiar que se encuentra en el vientre de un pez. Ahora, cuando hablamos de estar dentro del vientre de un pez en 2022, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de que una ballena o un animal grande del mar venga y nos coma y nos lleve a su estómago? No. Hablamos de los problemas. Hablamos de esos problemas que nos abrazan, nos arropan. Hablamos de esos problemas que no tienen solución. Hablamos de esos problemas que nos llegan en un abrir y cerrar de ojos sin estarlo esperando y hacen que nos sintamos con el agua hasta el cuello. De tal manera que pudiéramos describir, como describió Jonás, que nuestra alma desfallece. Sí, cuando esos problemas llegan a nuestra vida, nuestra alma desfallece. Y nos sentimos, hermano, ya en la sepultura, nos sentimos muertos. Pero si nos atrevemos a clamar a Dios desde el vientre del problema, sucederá lo mismo que sucedió con Jonás. Este capítulo de Jonás, capítulo 2, inicia: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y termina el versículo 10: y mandó Jehová al pez que vomitara a Jonás en tierra. ¿Por qué Jonás salió del vientre del pez? ¿Por qué Jonás salió de ese momento tan difícil? Porque oró al Señor. Y cuando oró al Señor, el Señor escuchó a Jonás y hizo que el pez vomitara a Jonás. Ahora, ¿habían probabilidades de que Jonás muriera dentro del pez? Sí, pero Jonás no muere porque hizo lo correcto cuando se encontraba en medio de esa tribulación que tuvo que enfrentar, que era estar en el vientre de un pez. Él no muere porque allí él clamó a Dios. Y sabes que hay tantas personas muriendo en los problemas que tienen porque no claman a Dios. Pero también podemos ver personas como Jonás, que cuando están en el vientre del problema claman a Dios y Dios le extiende su mano y le salva. Y vemos a Pedro cuando Jesús resucita y se le apareció a ellos mientras ellos estaban pecando, que ellos creían que Jesús era un fantasma. Y Pedro le dice: si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Pedro comienza a caminar sobre el agua porque Jesús le dice sí, entonces camina sobre el agua. Pero Pedro comienza a hundirse. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué Pedro no se ahogó? Porque en medio de ese problema le dijo: maestro, sálvame porque perezco.
Hay una diferencia cuando en medio del problema tú clamas a Dios a cuando tú en medio del problema no clamas a Dios. Y hay tantas personas en el vientre del problema que no claman a Dios, que no buscan a Dios, que no se entregan a Dios, que a pesar de que Dios ha permitido que el pez le trague, no claman al Señor. Alabado sea Jesús. Hermanos, debemos entender que hoy con frecuencia los problemas llegan a nuestras vidas. Frecuentemente podemos observar cómo hay personas que se encuentran, al igual que se encontró Jonás, en el vientre del pez. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Que peces están peces están tragando a las personas? No. Sino que problemas están tragando a las personas. Que hay muchas personas en el vientre de un gran problema. Y tornamos, hermano, en medio de estos problemas, como personas sin conocimiento, cuando ya Dios, día antes de permitir que estemos en el problema, nos predicó que clamemos a Él. Todo el que está hoy en un problema, hace días que Dios le dijo, clama a mí. Hace días que ya Dios le dijo, búscame. Hace días que ya Dios le dijo, en el día de tu angustia, invócame. En el día de tu aflicción, invócame. Pero hay personas que por más que se les predique, que por más que se les enseñe, cuando llegue el momento difícil, sufren de Alzheimer. No se acuerdan de la palabra que Dios le envió. Por eso yo les digo a todos ustedes, en medio de la adversidad, en medio de los momentos difíciles, clamen al Señor. Jonás salió del vientre del pez porque se atrevió desde allí a clamar al Señor. Y miren qué detalle da el capítulo 2 del libro de Jonás, que empieza diciendo, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y el versículo 10 dice, y mandó Jehová y vomitó, y mandó Jehová el pez y el pez vomitó a Jonás en tierra. Hermanos, es común ver personas en el vientre de un problema, personas tragadas por un problema. Y con frecuencia escucho decir, ¿por qué me llegan tantos problemas? ¿Por qué debo enfrentar tantos momentos adversos? Ya es común yo escuchar personas decir, ¿por qué me llegan tantos problemas? Estoy cansado de los problemas. Eso yo lo escucho con frecuencia. Incluso eso se ha hecho hasta público en las redes sociales. Personas que dicen, wow, yo no salgo de una. Yo me meto en una, salgo y me meto en otra. Es común, hermano. Es común ver personas en el vientre del problema. Pero hay una respuesta a esa pregunta que muchas personas se hacen cuando se preguntan ¿por qué yo sufro tanto? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantos momentos adversos yo tengo que enfrentar en la vida? Y esa respuesta a esa pregunta es que Dios está buscando tu persona, o sea, llamando tu atención. Si del mismo Jonás nosotros podemos destacar que Dios llamó su atención cuando Jonás se encontraba en el vientre del pez. Mire, versículos anteriores, Jonás se encontraba durmiendo mientras se levanta una tempestad, o sea, muy quitado de bulla, muy su mentalidad alejada de Dios. Pero Dios permitió esta tribulación en la vida de Jonás, este momento difícil en la vida de Jonás, para que Jonás se acordara del Señor. Y cuando tú estás de un problema en otro problema, eso significa que Dios está llamando tu atención. Y si del mismo Jonás, hermano, podemos destacar que Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, se acordó del Señor y oró a Dios, porque dice el versículo 7, hermano, que Jonás dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Miren esto. Él se acuerda de Dios cuando él se encontraba, hermano, ya en las últimas. Porque dice que su alma desfallecía. Él estaba muriendo poco a poco, lentamente. Él no había muerto porque Dios no lo había permitido y lo estaba teniendo misericordia de él. Pero el hombre Jonás estaba desfalleciendo. Es decir, que ya él estaba más muerto que vivo. Y se acordó. ¿De qué se acordó? Se acordó de Dios. Yo no sé si tú te has olvidado de Dios, pero muchas veces, o casi siempre, los problemas que llegan a nuestra vida
es para que nos alineemos en los caminos del Señor. Es para que doblemos nuestras rodillas a Él. Es para que clamemos a Él. Es para que le busquemos a Él. Es para que nos entreguemos más a Él. Es para que nosotros lloremos ante su presencia. Es para que nosotros le reconozcamos más de lo que ya le hemos reconocido. Alabado sea el Señor. Hermanos, esta es la respuesta a esa pregunta que muchas personas hoy se hacen de ¿por qué yo estoy sufriendo tanto? Y esta pregunta, hermano, que muchas personas se hacen de por qué me toca a mí enfrentar estos momentos difíciles. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes que analizar tu vida espiritual cómo está. Quizás tú no oras, quizás tú no lees la Biblia. Y nosotros normalmente oramos, leemos la Biblia, vamos a la iglesia cuando se nos presenta un problema. Cuando nos encontramos en el vientre del pez. Cuando estamos como Jonás, nos acordamos del Señor. Pero mientras todo está bien, mientras tus hijos están bien, mientras tu matrimonio está bien, mientras la nevera está bien, estamos quitados de bulla, ¿verdad? Pero cuando viene todo al revés, cuando vienen esos vientos a golpear tu casa, a golpear tu vida, te vas de rodillas. Cuando vienen esos momentos difíciles que golpean tu salud, te vas de rodillas. Cuando vienen esos momentos difíciles, un familiar tuyo, golpean a un familiar tuyo, la salud de un familiar tuyo se quiebra, ahí vas tú de rodillas. ¿Por qué? Porque te acuerdas de Dios como Jonás solamente cuando estás en el vientre del pez. Entonces por eso van a venir problemas con frecuencia a tu vida. Porque Dios ama, anhela, espera que tú estés a los pies de Cristo. Y si solamente vienes cuando estás metido en un problema, pues si Dios ama eso, te va a permitir 77.500 problemas. ¿Por qué? Porque si tú solo vienes a Cristo cuando las cosas están malas y Dios quiere que tú estés en Cristo, pues va a permitirte que las cosas estén malas. Y yo creo que ya eso es parte de la naturaleza de nosotros, venir a Dios cuando las cosas están malísimas. Porque mientras todo está bien, nosotros andamos muy quitados de bulla, como que no necesitamos de Dios, andamos como chivos sin ley. Pero debemos entender, hermano, debemos entender que sin Dios, a pesar de que terrenalmente lo tengamos todo, no tenemos nada. Y no podemos hacer nada. Juan 15:5 Jesús dijo, porque separado de mí, nada podéis hacer. Hermanos, el versículo 7 dice que Jonás se acordó de Dios cuando su alma desfallecía. Es decir, hermano, y eso significa que Jonás se había olvidado de Dios. Y aquí está el porqué. Dios permitió que el pez se lo trague. Pero la intención de Dios, hermano, no era desvanecer a Jonás. No, hermano. Sino causar temor y miedo en Jonás para que Jonás se acordara de Dios. ¿Sabes cuántas personas? Lo voy a decir tal y cual. Dios ha permitido que su salud sea quebrada para que se acuerden de Él. ¿Sabes cuántas personas hoy están llorando de temor? Porque eso Dios lo ha permitido para que se acuerden de Él. Y Dios permite Dios permite los problemas en nuestra vida. Quiero que te grabe esto. No es porque Dios se complaza en eso. No es porque a Dios le agrade el verte sufrir. No es porque Dios, hermano, quiera desvanecer nuestra vida, quiera desaparecernos. No. Ni porque Dios le guste vernos sufrir. No. Si usted sufre, Dios también sufre. Porque Dios te ama. Y si tú sufres, Dios también sufre por ti. Pero Dios permite esto porque tu bien es Jesús. Y si tú estás alejado de Jesús, Dios va a buscar la forma de cómo tú te acerques a Jesús. Déjame decirte que en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33, 32 y versículo 33, te voy a leer lo que dice. Pues aunque aflige, se apiada, porque es inmenso su amor, que no disfruta afligiendo o humillando al ser humano. Dios no disfruta cuando a ti te presenta un problema. Cuando Él permite que los problemas lleguen a tu vida, a tu casa, Dios no disfruta eso. Pero Dios lo hace, lo permite, lo causa, porque tu bien es Él, tu salvación es Él, tu refugio es Él. Tu ayudador es Él. Y si tú te alejas de Él, Él va a buscar la forma de cómo atraerte a Él. Y muchas veces los problemas son imanes que nos unen con Dios. Casi siempre es así. Yo vine a Dios por un problema. Y me atrevo a decir que usted que me escucha, que usted que está conectado, que usted que nos mira, vino a Dios por el problema.
ha venido a Dios por problemas. Eso es así. Eso es así, hermano. Nosotros somos así. Venimos a Dios cuando la piña está agria. Pero mientras la piña está dulce, nosotros estamos tranquilos, quitados de bulla y seguimos para adelante. Pero cuando viene esa piña agria, cuando la situación torna difícil, ay Señor, ayúdanos. Y está bien que vengamos a Dios cuando tengamos problemas. No está mal. No vaya a malinterpretar el mensaje. Lo que está mal es que cuando Dios a ti te soluciona el problema, tú salgas corriendo. Tú salgas corriendo. Eso sí está mal, que cuando Dios a ti te soluciona el problema, ya a ti se te olvide en la situación que tú te encontrabas tan difícil, que Dios te ayudó y que a ti se te olvide. Hermanos, Dios dice en la palabra que aunque nos aflige, se apiada de nosotros porque su amor es inmenso hacia nosotros y que no disfruta en afligirnos ni en humillarnos. Ahora, debemos preguntarnos, ¿por qué si Dios nos ama, nos aflige? Que este otro punto, mayormente los ateos se apoyan en por qué si Dios nos ama, permite que suframos, permite que nos lleguen problemas, permite que lleguen adversidad. Bueno, la mujer samaritana, que tenía una sed inmensa, cuando tuvo un encuentro con Cristo, no le dijo, ¿por qué si tú eres el Hijo de Dios, permitiste que me hubiera sed? Ella no dijo eso. Incluso, me atrevo a decir que ella agradeció esa sed que Dios permitió en ella, porque a través de esa sed fue que ella pudo conocer a Cristo. La mujer del flujo de sangre, 12 años padeciendo del flujo de sangre, cuando tiene un encuentro con Cristo, ella no le dice a Cristo, ¿por qué tú permitiste ese problema en mi vida? Ese flujo en mi vida, no. Y me atrevo a decir que ella también agradeció ese problema, porque por medio de ese problema, dice la Biblia que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado y te ha salvado. O sea, hermano, que hay muchas personas, mayormente los ateos, que preguntan, ay, ¿por qué si Dios es tan grande? ¿Por qué si Dios nos ama? ¿Por qué si Dios es amoroso permite que suframos? Ah, es que tú haces lo malo ante los ojos de Dios y quieres que Dios no te ponga un freno. Y dale gracias a Dios que es un problema que permite. Démosle gracias a Dios que es un problema que permite y que es con amor. Si fuera lo contrario, hermano, lo borrara de la faz de la tierra todo. Pero déjame explicarte. Porque Dios es quien permite los problemas en nuestra vida. Por su amor a nosotros. Note que el verso 33 de Lamentaciones 3 dice que Él no se disfruta en afligirnos. Ahora déjame explicarte. ¿Por qué si nos ama nos aflige? Esto está tremendo, hermano. El que ama no hace sufrir al amado. Pero ¿por qué Dios, si nos ama a nosotros, permite que suframos? Jesús sufrió, para que tenga una idea clara. Pedro sufrió. Pablo sufrió. Todo el que ha seguido a Cristo sufrió. ¿Y por qué si Dios es amor? ¿Por qué Adán y Eva, la primera creación, sufrieron? ¿Por qué Caín y Abel sufrieron? Porque principalmente el resultado del hombre separarse de Dios es el sufrimiento. Es el problema. Ahora, voy a detallarte un poquito más esto. Un gran por ciento de la humanidad, yo diría el 98%, desde que comienza a tener uso de razón, opta por una vida no consagrada a Dios. Ni siquiera vivir cerca de Dios, ni siquiera obedecer a Dios. Y la consecuencia de tal decisión es la condenación. La Biblia dice en Romanos 3, versículo 23, que como todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que la humanidad corre peligro. Y como corre peligro, Dios crea una solución que es aceptar a Jesús. Y nosotros no nos acercamos a Jesús. Escuche esto, ¿por qué Dios permite la aflicción? ¿Por qué Dios permite que nosotros pasemos problemas si Él nos ama? Si Él nos ama. Porque nosotros realmente íbamos todos al infierno. El único que no ha pecado es Jesús, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios creó una solución a eso, un plan, y es que nos acerquemos a Jesús. Ahora, ¿tú sabes cómo somos los seres humanos? Que no queremos a Jesús. La solución que nos evita el infierno, la solución que nos evita la separación del hombre y Dios, no la queremos. Queremos la tiniebla, queremos el pecado, amamos el pecado.
lloramos por el pecado, sufrimos por el pecado, trabajamos para pecar, progresamos para pecar. Hermano, somos malos y Dios crea una solución y no la queremos. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Que permite un gran problema, permite que el problema te trague para que obligatoriamente tengas que venir a Jesús. ¿Y por qué lo hace? Porque te ama. Entonces no te preguntes cuando llega un problema, ¿por qué yo sufro? Pregúntate, ¿para qué Dios permitió ese problema? Que es para que tú te acerques a Jesús. Dios creó esta solución, que es que nos acerquemos a Jesús, aceptemos a Jesús. Porque tenemos dos problemas. Uno, el infierno. Dos, la separación del hombre y Dios, el pecado. Y para esos dos problemas, Dios generó esta solución que se llama Jesús. Que nos acercamos a Jesús, Él perdona, borra nuestros pecados, nos acercamos a Él. Pero qué tigres somos los seres humanos, qué gánster, que no queremos a este Cristo que nos salva, que nos limpia. Hermano, yo recuerdo cuando yo andaba así, Jesús, el tigre no quería nada con Dios porque yo no era palomo para andar con Dios. Qué mente más reprobada tenemos nosotros los seres humanos cuando no conocemos a Jesús. Yo puedo ver bíblicamente que Dios permite los problemas para direccionarnos a Jesús. Mire, le voy a testificar algo. Cuando yo vine a Jesús, vine sin deseo de vivir. Yo no tenía deseo de seguir la vida. Yo, hermano, había intentado suicidarme. Yo había tenido un arma de fuego. Y lo pensé no una ni dos veces, sino casi diario. Pensaba darme un tiro y quitarme la vida. Recuerdo una vez, intenté de diferentes formas quitarme la vida. Ahora, Dios conservó mi vida porque me daba la oportunidad. Pero, ¿por qué yo sufría tanto? Porque Dios me estaba llamando. Porque Dios me estaba invitando a que yo conociera a Jesús. ¿Por qué yo vine a Jesús? Miren lo que sacó Dios de un gran problema. Alabado sea Jesús. Yo soy producto del problema que Dios permitió en mi vida. Yo caí en las drogas, un vacío inmenso en mi corazón, una depresión total. Y lo digo que Dios fue quien permitió eso. Ahora, ¿qué sacó Dios? ¿Qué ganó Dios con eso? Que hoy yo le sirva, le obedezca, guarde su palabra, limpie mi camino, predique a Jesús, le ame con todo mi corazón. Porque desde que conocí a Dios para adelante, amo a Dios más que a todo lo que tengo, más que a mi propia vida, más que a mi familia, más que a mi esposa, aún más que a mi hija, que es lo que más quiero. ¿Por qué, hermano? Porque Dios permitió que yo sufriera en la vida, que tuviera problemas, que mi matrimonio se destruyera, que mi relación con mi padre se destruyeran, que ya yo no sintiera, hermano, absolutamente por nada, hasta que el deseo de vivir se vaya. Eso lo permitió Dios. ¿Para qué? Para que yo abriera mis ojos y diga, wow, lo que yo necesito no está aquí en la tierra. Yo necesito algo más allá de lo natural. Yo necesito algo espiritual. Llego al centro de rehabilitación Escrito Se Puede. Ya conozco a Dios. Se me predicó a Jesús, lo acepto en mi vida. Y desde ese día mi vida cambió. Pero ¿quién permitió todos esos problemas? Lo permitió Dios. Entonces, hermanos, nuestro bien es Dios. Nuestra salvación es Dios. Y si no tenemos una relación con Él, por más que tengamos materialmente, no tenemos nada. Aunque materialmente lo tengamos todos. Y debemos entender, hermano, debemos entender que la mayor parte, diría, todos los problemas llegan a nuestras vidas porque nos separamos de Dios. Cuando yo vivo la vida separado de Dios, como consecuencia de eso, voy a tener muchos problemas. Y si la consecuencia de yo apartarme de Dios genera problemas, es obvio que para yo solucionar esos problemas tenga que acercarme a Dios. Escucha esto. Hay problemas en tu vida que han sido ocasionados por tú no tener una relación con Dios. Entonces esos problemas no se van a solucionar tú yendo a un lugar o tú comprándote esto, comprando aquello, visitando la discoteca. No, se van a solucionar cuando tú te devuelvas para atrás a buscar a Dios. Porque tu problema se soluciona con Él.
Ahora, hay problemas que los solucionas con dinero o con amistad, con pegada. Pero hay problemas que ni el dinero, que ni la pegada los pueden solucionar. Hay problemas que llegan a tu vida que por más dinero que tú tengas. Yo conocí una persona con mucho dinero, mucho dinero. Y esa persona me llama. Estamos juntos. Está llorando porque un ser querido se le fue. Y me dice, todo ese dinero que yo tengo no sirve para yo volver la vida a esa persona que amo tanto. Hay problemas que no lo soluciona el dinero. Recuerdo también conocer a otra persona que se le enferma un familiar y me dice, aquí estoy. Dinero para venir el médico que quiera, para ir a la clínica que quiera. Pero ninguno de mi dinero puede darle la salud ni asegurársela. Ni el dinero, ni las pegadas, ni los amigos, ni tu madre, que es la que más te ama, aparte del amor de Dios, pueden solucionar tales problemas que suelen llegar a tu vida. Solamente tú ir a Dios, ponerte a cuenta con Él y comenzar a vivir para Él. Por eso es que yo te digo hoy, Dios permite los problemas para que tú te direcciones a Él. Para que tú, si vas por esta vía, te devuelva para atrás y coja la vía que es Jesús, que te lleva al Padre. Conocemos la historia de Lucas capítulo 8, 42 en adelante, la mujer del flujo de sangre. 12 años, hermano. 12 años padeciendo del flujo de sangre. Por ningún médico había podido ser curada. Esta mujer no encontró solución. Ella estaba sin esperanza, porque se había gastado dinero, se había buscado personas que la podían ayudar y no lo logró. La esperanza estaba muerta. Y más como los seres humanos, cuando tienen un problema así, inmediatamente se le muere la esperanza de solucionar su problema. Ella fue a Cristo. Pero yo me atrevo a decir que quien permitió ese flujo y que nadie la sanara fue Dios. Para cuando Cristo fuera pasando por aquel lugar, alguien le predicara a ella, porque Dios prepara todo ese escenario. Dios prepara todo ese escenario. Dios permite que a ti te pase un problema que no tenga solución, pero más adelante te pone a alguien que te predique que Él tiene la solución para tu problema. Dios permitió el problema en la mujer del flujo de sangre. Pero cuando Él lo permite, le acomoda un día, le acomoda un tiempo y le acomoda una persona que le predique de ese problema. Bartimeo el ciego escucha hablar de Jesús. Ese problema hizo que Jesús lo salvara. Comienza a exclamar y a decir en Marcos capítulo 10, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque él escuchó hablar de Jesús. Y dice la Biblia que Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. No solamente fue sano, sino que Cristo también lo salvó. ¿Por qué? Porque se encontraba en el vientre del problema y desde allí clamó a Cristo. La hija de Jairo se estaba muriendo y Jairo viene a los pies de Cristo y le ruega para que Cristo la sane. Cristo la salva. Se encontraban en medio del problema. Se encontraban con el agua al cuello, sin solución, sin esperanza. Y fueron al lugar correcto, a los pies de Jesús. No sé por lo que tú estás pasando. No sé cuál sea tu adversidad. No sé cuál sea el problema que te ha tragado. Pero sí sé que Dios está esperando que tú vuelvas a Él. Y te espera con los brazos abiertos. Dios se encargó de que a la vida del hijo pródigo, cuando se fue a vivir sin el padre, allí hubiera una gran hambruna. Que dice la palabra que vino una gran hambruna a aquel lugar. Y fue de parte de Dios, para que le vaya a amar, para que ya él medite y se dé cuenta que tenía que volver al Padre. Ahí está la explicación a por qué tú estás hoy en un gran problema. Porque Dios quiere que tú abras la puerta de tu corazón a Jesucristo. Que tú te rindas a Jesucristo. Que te arrepientas de tu pecado y comiences una relación con Él. Así que en este momento yo desconozco tu situación. Yo desconozco lo difícil que tú estás pasando. Pero sí conozco a un Cristo que te espera con los brazos abiertos.
Así que si tú quieres en esta tarde, mañana o noche, cuando vayas a escuchar el mensaje, aceptar ese Cristo de amor, ese Cristo que te afligió, pero lo hizo con la intención de sacar lo mejor de ti, quiero que repitas conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que he estado lejos de ti y que tú permitiste los problemas que yo he enfrentado en la vida, las batallas que he tenido que pelear, para que yo me acerque y te acepte. En este momento te confieso como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy confieso a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Así que, hermano, gracias por estar en sintonía.